Hola, hola a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a este nuevo espacio de Moveos Saberes en Movimiento. Les agradecemos muchísimo el que nos estén acompañando este sábado, esta tardecita de sábado. Y por supuesto, les damos esa mega bienvenida a este espacio Charlas Diversas. Por supuesto que esperamos que sea de su agrado, estamos al pendiente de sus comentarios, estamos al pendiente de preguntas, por supuesto, y cualquier cosa que nos quieran decir, pues aquí son bien recibidas sus opiniones. Por supuesto, el día de hoy pues les estamos compartiendo de este nuevo espacio con un invitado que, pues bueno, ya muchos saben que es de nuestros preferidos, de nuestras luminarias personales para el equipo de Moveos, que admiramos mucho, al doctor César Torres Cruz. Y pues bueno, si gustas aquí dar un saludo, César. Claro, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Lluviosas tardes en la Ciudad de México y al contrario, es un gustazo para mí estar con ustedes y la admiración es mutua. Gracias, Karen, Alberto, por el espacio y qué bueno que están retomando este proyecto tan interesante que ya se les extrañaba. Entonces, qué bueno verles por acá. No, pues muchas gracias de verdad. A nombre de Karen, nombre personal también. Y pues bueno, justo la intención aquí también es retomar actividades después de momentos álgidos, críticos de la pandemia, que por supuesto también allí se podrá estar colando un poco en nuestra charla, que creo que también nos hace retomar, ¿no? Este aspecto de la salud y de muchos otros asuntos de la salud que quedaron ahí en el olvido durante y después de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues si me lo permite, César, me gustaría compartirles un poco de tu trabajo. Eh, por supuesto, bueno, pues es siempre mega interesante tu trayectoria. Actualmente, pues bueno, es como secretario académico e investigador asociado de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y con línea de especialización y trayectoria en Sociología y Estudios de Género por la UAM Coajimalpa. Cuentas con un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, el campo disciplinario de la Sociología por la UNAM también. Y bueno, realizaste tu estancia postdoctoral en el Grupo de Estudios de la Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y además formas parte del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, y del Padrón de Tutores, Tutoras del Programa de Posgrado en Estudios de Género y del de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tus líneas de investigación, nos lo has dejado claro, se encuentran en la intersección entre los estudios sociológicos y feministas del género, la diversidad, disidencia sexual y la salud, además de que has publicado varios artículos en revistas indexadas y capítulos de libros sobre estos temas. Así que te agradecemos de verdad que pues nos compartas un poco de tu tiempo. Y bueno, pues para irle dando ya forma a esta primera transmisión, pues bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que a ti te ha ido motivando, te ha ido acercando a estos temas de salud. Y bueno, pues creo que también ahí va a ser muy importante que definamos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con salud? Claro, no, gracias por la presentación y en verdad que gracias a ustedes por el espacio, la verdad es un gustazo para mí. Bueno, primero una especie de aclaración que, como comentó Alberto, pues bueno, trabajo en la academia, entonces un poco de ahí mis sesgos, me voy a centrar más en cosas que tienen que ver con trabajos académicos, un poquito de activismo que todavía sigo haciendo, pero no tanto como cuando era joven, entonces digamos que los referentes que traeré aquí van de ahí, pero pues, tiene que ver porque
es lo que conozco, es a lo que me dedico actualmente y es en lo que he trabajado en los últimos años. Y también me interesa hacer mención al trabajo de otras personas, de otras colegas, que tienen también trabajo súper interesante en términos de salud LGBT, salud y género, diversidad sexual, etcétera, etcétera. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, ¿por qué me interesé en el tema? Am, es algo muy peculiar porque en realidad yo llegué al tema de la salud sexual, que es donde me he especializado un poco más, a partir de la crítica del movimiento LGBTQ más a la heteronorma. Entonces, bueno, me asumo como marica preta y en la universidad, digamos, un espacio de refugio se convirtió en un colectivo de diversidad sexogenérica que estaba allí, que tengo entendido que todavía sigue con nuevas personas. Y en ese entonces la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, sirvió justo como ello, como un espacio de refugio para conocer a otras personas LGBTIQ+. En mi contexto, no sabía muchísimo a mis 18 años sobre de qué iba el activismo LGBTIQ+, dónde había gente LGBTIQ+, qué podía hacer. Tenía poco tiempo que había salido del closet, que me había asumido para mí mismo como marica. Entonces, um, no sabía cómo acercarme a estos temas. Y pues bueno, tengo la ventaja de llegar a la UAM y ahí vi ya un mundo muy diverso y conozco entonces a gente del colectivo de la diversidad sexogenérica. Se llamaba en ese entonces MDS, Movimiento por la Diversidad Sexual. Me uno al colectivo, me quedo allí como unos 7, 8 años, los 4 de licenciatura y luego otros más en los que trabajé en la UAM un poquito. Y la verdad es que eso me permitió muchas cosas, conocer a gente, sentirme a gusto en un espacio plural, abierto, diverso. Y la crítica en torno a la disidencia sexogenérica, crítica activista y académica también, me llevan a hablar sobre salud sexual, porque conforme avanzan los años, una pregunta que estaba en torno a mi trayecto en la UAM se relacionaba con los sujetos de riesgo sexual, que es una pregunta que todavía me interesa mucho, a la cual no tengo respuesta, pero que me interesa analizar en términos sociales. ¿Qué es un sujeto de riesgo? ¿Cómo opera el género en esos sentidos? ¿Qué sucede con diversos tipos de padecimientos? Y llego al mundo del VIH en cuanto me doy cuenta de que la gran mayoría de mis amistades vivían con VIH. Y entonces resonaba en mí la idea de la sentencia de que te vas a morir de SIDA si eres homosexual, ¿no? Que escuchaba en casa y en muchos otros lugares. Y es por ello que, sin darme cuenta, empiezo a investigar sobre el tema. Me aviento una década investigando sobre VIH, que inició con trabajos de la carrera, luego mi tesis de licenciatura, luego la tesis de maestría, la de doctorado e incluso en la postdoc. Fueron muchos años en los que estuve pensando en el tema académicamente hablando y en términos de activismo también. Algo muy importante que hacía este colectivo de la UAM tenía que ver, entre otras cosas, con difusión de la ciencia. Entonces, de repente llevábamos a organizaciones de la sociedad civil a realizar pruebas de detección de ITS gratuitas, había pláticas de colegas que investigaban el tema, ya sea en el ámbito académico o activista. Y es así conforme pasa el tiempo y termino de estudiar y me preguntan, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Cuando me doy cuenta de que llevo ya un buen rato investigando salud sexual, cuando no pensaba que era un tema crucial en mi trayectoria académica y personal. Y dije, bueno, sí, salud sexual. Actualmente ya no investigo como tal VIH, estoy investigando virus de papiloma humano en mujeres cisgénero en Ciudad de México. Pero entonces el tema sigue ahí, ¿no? Que ya mencionaba. ¿Quiénes son los sujetos de riesgo? ¿Cómo se concibe el riesgo sexual? ¿Cuáles son las marcas de género que están ahí? ¿Y cuáles son también las normas relacionadas con lo saludable? ¿Qué significa ser un sujeto saludable? ¿Cómo hay una relación con la sexualidad, con el género, etcétera? Y en ese sentido, entonces, ¿cómo entender la salud? No quiero meterme, o sea, voy a mencionar referencias teóricas, no quiero meterme a cosas teóricas porque no quiero que la gente se aburra. Entonces, lo único que puedo decir es que para muchos debates académicos, incluso para la Organización Mundial de la Salud, hay una invitación, sobre todo en América Latina, muy sugerente para pensar a la salud
no solo como la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar. Y eso que involucra muchísimas cosas. No solo no sentirse que estás enferma, enferma o enfermo, sino además sentirte bien en todos los ámbitos. Entonces, la salud tiene que ver con ello, con sentirse bien, sentirse en un ámbito de plenitud, sentir que no hay ninguna afectación que esté cobrando, digamos, factura al cuerpo en estos momentos. Entonces, la salud no solo tiene que ver con cómo enfermamos, también en cómo prevenimos, cómo atendemos y cómo diagnosticamos los padecimientos. Entonces, son al menos 4 dimensiones importantísimas para pensar el bienestar de los seres humanos, pero trabajo la unión entonces género-salud. El género tiene que ver, para muchas perspectivas, con cómo se fundan desigualdades sociales a partir de nociones relacionadas con lo femenino y lo masculino. Pues bueno, me interesa un poco pensar en ello. Cómo el bienestar está marcado por dimensiones de género, clase social, orientación sexual, claramente, que es un tema que me interesa, etnia, raza, edad, etc. Eso en términos generales. Ok, y ahorita que nos estabas compartiendo, por supuesto, surge de una necesidad, perdón, una curiosidad personal, ¿no? Ya esta parte de necesidad, bueno, ya lo dirás tú, ¿no? A lo mejor, como lo decías, quizás desde el tratar de comprender, tratar de ir encontrando hasta tu propio espacio, ¿no? Dentro del ámbito, no solo el personal, sino el social, ¿no? El querer aportar, el querer crear, querer generar, difundir, que mencionaste también, esa labor es bien importante. Pero me quedaba pensando un poco en esto que mencionaste también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Más allá de la definición de la OMS o de cualquier otra institución, pues ciertamente pensar en abrir la mirada, ¿no? Abrir el enfoque, pensar ciertamente en un bienestar, en un sentirse bien, que no solo se atribuya a lo físico, que no solo se atribuya a la ausencia de enfermedad, ¿no? En este sentido, por supuesto, desde tu trabajo, me llamaba la atención esta parte de sujeto saludable. Y ¿qué quiere decir eso? Claro, sí, es que considero que hay una imposición para todas las personas para ser sujetos saludables, que en la sexualidad tiene una marca muy curiosa, tiene que ver con la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Es decir, se crea alrededor de ello entonces estigma y discriminación en torno a la posibilidad de que una persona pueda transmitir algo, un virus, por ejemplo, a otro ser humano. Que con la retórica de la pandemia del coronavirus, todas las personas estamos habituadas, ¿no? El temor que teníamos al contacto físico y corporal. En términos cotidianos, ¿no? En el ámbito sexual, bueno, es un ámbito más íntimo. Las prácticas sexuales, así sean en espacios públicos, privados, etcétera, pero sí, digamos, conlleva la unión de cuerpos y pensar en que allí hay la posibilidad de enfermar a partir de que alguien transmitió algo a otro ser humano, se convierte en un ámbito complejo. Y en la sexualidad, además, eso cruza con dinámicas de género, es decir, de cómo asumimos lo femenino y lo masculino, cómo las mujeres, los hombres y otras identidades expresan, pero además se relacionan a partir de él. Y el sujeto saludable en términos de sexualidad, por ejemplo, que insisto, es el ámbito que más he trabajado y que más me ha interesado, tiene que ver un poco con él, con una imposición social, que tú no debes tener ninguna enfermedad. Ya decía yo que la salud no solo es eso, pero en términos de una imposición normativa, no hay una retórica en que tú tienes que estar bien. Porque pensemos de hecho que, por ejemplo, la homosexualidad y la transexualidad son categorías psiquiátricas. Es decir, hay una relación muy directa con el ámbito de la salud y hasta al menos para el caso de la primera, fue hasta 1990 cuando empieza a salir la categoría homosexualidad de catálogos de enfermedades mentales. Pero fueron muchísimos años en los que esta categoría era considerada justo eso, justo un padecimiento, ya que atendía dicho padecimiento, pues a una supuesta inversión de lo femenino y lo masculino en varones. O sea, en términos generales, supuestamente un varón que se asumía como homosexual estaba enfermito de su cabecita, tenía una confusión
y no sabía qué estaba pasando con su vida. Y no tendrían por qué gustarle los hombres porque era justo eso, era una supuesta enfermedad. Y la transexualidad apenas salió hasta el 2018 del catálogo de varias organizaciones internacionales que la definían como un padecimiento mental, sobre todo pensar que había una confusión psíquica en las personas que decían, este no es el género al que pertenezco, el que me impusieron al nacer, sino yo quiero transitar del otro lado. Y entonces cuando digo que ser sujeto saludable tiene que ver con una imposición social, se puede ver justo con estos dos ejemplos. Es decir, las enfermedades también son convenciones sociales, se crean a partir de lo que varias personas que tienen cierta autoridad dicen, esto es una enfermedad. Y lo sabemos cuando enfermamos, ¿no? Cuando nos duele algo, tenemos un síntoma físico, vamos al servicio médico o al servicio de medicina no alópata. Y decimos, me siento mal, no sé qué tengo. Necesitamos que alguien interprete qué es lo que estamos sintiendo, pero no es que haya un diagnóstico único, ¿no? De hecho, hay varios padecimientos que se crean, que son nuevos. Yo tengo uno, de hecho, nuevo, síndrome de colon irritable, que antes no era un padecimiento como tal, era colitis nerviosa. Pero hay otros como la fibromialgia, ¿no? Saliendo también del ámbito de la sexualidad, es decir, padecimientos que son conceptualizados como tal, pero la medicina justo eso, al ser una institución social, es una institución que cambia los significados asociados a determinada sintomatología física que sentimos las personas. Entonces, bueno, lo saludable diría tiene que ver con ello, con una imposición para sentirse bien, para no estar en una condición de no bienestar. Y en el ámbito de la sexualidad tiene que ver con retóricas, con la transmisión, con el riesgo, etc. Y que creo que también aquí, espero no desviar mucho el foco, por supuesto, pero que creo que tiene mucho, un vínculo muy fuerte con ese otro concepto ahí extraño, exótico, ¿no? La normalidad, ¿no? Como tú bien lo dices, tiene que ver también con una, pues hay una injerencia institucional, por supuesto, sí, desde estos espacios y todas estas autoridades, ¿no? Que van determinando qué es lo sano, qué es lo enfermo y por supuesto también tomando como referencia qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Yo ahorita me pongo a pensar un poco a nivel de conductas, a lo mejor qué tanto de lo que hace, muy entrecomillado, de lo que hace una persona que forma parte de las poblaciones LGBT, realmente puede ser nuevamente visto, ¿no? Desde una mirada, eh, pues, prejuiciosa, desde esta normalidad a normalidad, ¿no? Y que a lo mejor eso pueda abrir las puertas a nuevamente patologizar estos mismos comportamientos. Y lo planteo porque de pronto las últimas clasificaciones, al menos las que tienen que ver con lo psiquiátrico y lo psicológico, pues de pronto parece que todo es patológico, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde ahí también se pueden abrir algunas puertas a esas, a repensar las clasificaciones y caer en estas, no quiero decir errores, pero mira, ahí lo tengo en la punta de la lengua, pero esos errores de ponerle anormal a algo, enfermedad otra conducta, ¿no? Y entonces si hay un sujeto saludable, por supuesto hay un sujeto no saludable, ¿no? Sí, completamente. A ver, ¿por qué tendría que interesarnos el tema de la salud y del género, yo diría, jalando agua para mi molino, a todas las personas? Porque son dos temas que nos definen como seres humanos. ¿Por qué? Porque si pensamos en salud, pensamos en la dimensión de vulnerabilidad que tenemos todos los cuerpos. O sea, la única certeza que tenemos en este mundo tan incierto es que la vida se va a terminar. Y en ese sentido, los cuerpos son finitos, absolutamente todos. Es lo que compartimos como humanidad. Habrá gente que diga que tal vez el género, ¿no? Dado que hoy en día hay personas que se asumen como a género, pero bueno, que hay algo que sí compartimos, algo que nos define como seres humanos es la finitud.
Entonces, en este proceso de finitud, en el que seguro Karen tendrá mucho más que decir que yo, en este proceso de existencia humana, hay, digamos, procesos al interior de este que se relacionan con no sentirse bien. El cuerpo va a perecer, el cuerpo se va a terminar, en algún momento se va a transformar en otra materialidad que forma parte del ecosistema en el que vivimos. Entonces, yo creo que por eso es un tema que nos atañe a todas las personas y todas las personas sabemos sobre él, en tanto que nos sentimos bien en ocasiones, pero en otras no nos sentimos nada bien. Y el género también, aunque haya personas a género o que el género no les defina de manera crucial, es cierto que a todas las personas lo femenino, lo masculino nos atraviesa en algún sentido. O sea, nacen y se mueren hombres, mujeres y otras identidades de género. Es decir, no hay de otra, independientemente hablando de nuestra profesión, la clase social en la que estemos, nuestra orientación sexual. Son dos temas que están ahí muy presentes. Y lo que decías me pareció reinteresante porque, claro, hay una académica que se llama Estela Serret, que es una feminista de la UAM Azcapotzalco, muy querida, muy interesante, que entre otras cosas dice que hay, digamos, como duplas simbólicas, ¿no? O sea, conceptos binarios que definen a nuestras sociedades. Una sería lo femenino y lo masculino, pero también hay otra que es lo sano y lo patológico. Es decir, son dos elementos binarios que forman parte de la cultura, ¿no? La cultura se hace a partir de cómo los seres humanos podemos hablar, podemos jerarquizar elementos a partir de adjetivos calificativos, como lo bueno y lo malo, pero también lo sano y lo patológico. Claro, y me parece que ahí es donde recae, ¿no? Toda esta discusión, esta plática, ¿no? Eh, cómo de pronto hablar de lo patológico, hablar de una enfermedad, pues sí nos ha llevado a hablar de nosotras mismas, nosotros mismos, nosotros mismos, ¿no? Porque de alguna manera hemos sido en algunos momentos patologizados y por supuesto desde estos conceptos de normalidad a normalidad también, ¿no? Y justo ahorita aquí una de las personas que también nos ve cada que andamos por estos espacios, Jazz Cartagena, que también le tenemos mucho cariño, nos comparte su opinión. Estas categorías violentas siguen vigentes, quizá no en un libro, pero sí en gran parte de la sociedad. La salud mental también está llena de estigma y parámetros inalcanzables. Y sí, no es un poco esto que estamos mencionando, ¿no? Como de pronto ya no nada más es desde estas autoridades, ¿no? Y estas instituciones, sino que al final de cuentas es algo que estamos viviendo en lo cotidiano, ¿no? Por no solo hablar de el entorno clínico, ¿no? Sino también de lo social. Por supuesto, me parece que Jazz toca un tema que también es importante, ¿no? La salud mental, como que al final es donde también estamos ahí tocando un poquito, ¿no? Cómo vamos clasificando. Y entonces, bueno, también como tú lo mencionabas, Karen, que anda ahí tras bambalinas también, ¿no? Ya en algún momento nos hablará más de esta parte de vida y muerte, pero creo que también esta parte de, pues es lo que compartimos todos, ¿no? El estar vivos y vamos al mismo desenlace, si es que es desenlace o si es que es continuar, pero ¿qué tanto puede esto afectar la vida común de una persona? Me surge a mí esa pregunta, te soy honesto, ahorita me surge esa pregunta. ¿Qué tanto impacta en una persona que forma parte de cualquier grupo vulnerable, ¿no? En el que estamos siendo observados, ya sea por una autoridad o por uno mismo, ¿no? También el estar enfermo, el estar sano. ¿Qué onda ahí? ¿Tú cómo lo ves ahí? ¿Cómo nos pega la propia mirada? Claro, yo creo que mucho. Bueno, primero un abrazo muy fuerte para Jazz Cartagena, que en efecto es una colega y compañera súper interesante que también tiene un trabajo muy bueno en torno a salud mental, que de hecho
a partir de la segunda mitad del siglo XX es que empezaron a hacerse estas agendas por, digamos, subcategorías relacionadas con lo saludable. Entonces, ahora podemos hablar de salud sexual, salud reproductiva, salud mental, salud gástrica, salud en casi cualquier ámbito de las vidas. Y ahora que te escuchaba y que leía a Jazz y también ahora a Karen, que nos dice en Facebook que se categoriza para excluir, yo creo que lo saludable podemos pensarlo un poco como el género, es decir, como un ideal regulatorio en el sentido Foucaultiano, ¿no? Es decir, un ideal regulatorio, como le indica el término, es algo que regula los cuerpos, un elemento ideal, es decir, ninguna persona va a ser lo suficientemente masculina ni femenina, pero tampoco ninguna persona va a ser lo suficientemente saludable. Se convierten en parámetros inalcanzables, en ideales que regulan nuestros cuerpos y nuestras prácticas. Y es por ello que también pues, los seres humanos lo hemos incorporado a nuestras vidas en muchos ámbitos, por ejemplo, en términos de la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, prácticas gordofóbicas que se escudan en el ámbito de la salud, que dicen, ok, no, es que una persona tiene que ser delgada para estar saludable, porque si una persona no es delgada o no tiene determinado tipo de cuerpo, puede enfermar de diabetes, por ejemplo, que es un padecimiento crónico para este país, importantísimo, o la calidad de vida va a disminuir, o incluso la vida misma, que tiene que ver esto con el biopoder, o sea, con el poder que se ha extendido en nuestras sociedades, justo para que la vida se extienda lo más que podamos, ¿no? Pero, pues recordemos que hace algunos siglos la gente se moría a los 30, 20 años, es decir, ya no estaremos aquí las personas que estamos ni en el chat, ni en el espacio audiovisual. Entonces, y tiene que ver justo con esas imposiciones, como que, ¿por qué tenemos que vivir más años? Bueno, pues de acuerdo con este señor al que estoy mencionando, Michel Foucault, porque el capitalismo necesitaba mayor mano de obra. Entonces, una manera de garantizarla fue, hay que hacer que la población humana se extienda a lo bruto y hay que hacer que también vivan muchos años más. Y así, entonces, el capitalismo tendrá mayor adeptos y adeptos. O sea, va a haber más gente que esté trabajando para ello, para el beneficio de pocos seres humanos. Y entonces son ideales que regulan nuestros cuerpos, ¿no? Yo creo que si nos dicen mañana te vas a morir o tienes una enfermedad muy fuerte, tienes cáncer, que es algo muy presente también hoy en día en todo el mundo, la primera sensación o impresión de muchas personas era, no, yo no quiero sentirme mal, porque hay una imposición que nos dice, tienes que estar bien, tienes que estar saludable. Entonces la dinámica sano-patológico, pues es una dinámica muy compleja que se convierte en una imposición que regula nuestros cuerpos, nuestras prácticas, incluso cómo nos relacionamos con el mundo, que podemos bajarla a ejemplos más concretos como el tipo de cuerpo, ¿no? Lo que se considera como saludable, un cuerpo delgado, cuáles son los parámetros para ello. Um, en términos también de la sexualidad, que insisto, lo complejo acá es porque la sexualidad es una dinámica relacional, como el resto de la vida social, pero esta es una dinámica más proxémica, es decir, que necesita el contacto corpóreo entre seres humanos, en algunas o en muchas ocasiones, por supuesto que no en todas, pero es por ello que ahí, digamos, el estigma es distinto, se relaciona más con que tú me transmitiste algo o yo soy una persona contagiosa y esos parámetros entonces marcan la vida de las personas. Y que me hace a pensar algo muy específico. Cuando, por ejemplo, ya hay espacios, ¿no? En los que de pronto se ha dado que se dan estos reclamos, por supuesto, de ya me contagiaste esto, ya me contagiaste aquello, ¿no? Y que creo que también impacta en la manera en que la persona se piensa, ¿no? ¿Cómo lo impacta? ¿Qué tanto le puede estar moviendo el escuchar este reclamo? Porque también tiene que ver con un tema de responsabilidad, ¿no? De responsabilizarse de su propio cuerpo, sus propias decisiones, su vida emocional, ¿no? Entonces yo vengo y responsabilizo al otro, ya me contagiaste, ¿no? Creo que también el pensar en enfermedad a veces nos lleva
a buscar un responsable fuera y no propiamente lo que sí me compete a mí. Por supuesto, no quiero caer aquí en un error y decir, claro, entonces el cáncer tú te lo provocaste. Por supuesto, habrá por ahí algunas propuestas que sí digan que algo hay de ello, pero vamos, no es la intención, ¿no? Sin embargo, sí lo aterrizo mucho, entrando un poco en temas también ya específicamente, ¿no? De problemáticas de salud, que sé que también ahí habrá que ir dilucidando. Pienso mucho, por supuesto, en VIH-Sida, ¿no? Que ha sido una de las de los padecimientos que históricamente se asociaron a la población específicamente de hombres y que poco a poco, bueno, pues ha ido evolucionando y se ha ido modificando y una serie de creencias, por supuesto también de conocimientos que se han ido asociando a esta problemática, pero que creo que también por allí, ¿no? Toca un poco este aspecto, ¿no? Que en su momento se llegó a pensar que se trataría de una condena, por ejemplo, de muerte, ¿no? Y cómo se ha ido significando. Pero bueno, con respecto a estas problemáticas de salud, tú has estado mencionando también el tema un poquito por allí, la parte del género, o sea, incluso hay una cuestión de género, ¿no? Que sí marca claramente estas diferenciaciones, ¿no? Sí, completamente. En el chat dice Karen que estos parámetros marcan a ciertas vidas como indignas y menciona a una académica que, bueno, ha sucedido algo curioso, que está todavía muy en boga, pero que para ciertos sectores feministas ya está siendo repudiada, lo cual no entiendo y me sorprende mucho. Pero es Judith Butler, a quien seguramente, si no han leído, sí que han escuchado, porque, digamos, es como la académica, una de las académicas más importantes en teorías y activismos feministas y de la diversidad sexual o el activismo queer, como se ha denominado, para cierto activismo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y la pregunta butleriana es muy interesante porque primero era cómo el género nos vuelve en sujetos inteligibles o no, es decir, quién hace parte de la vida cotidiana a partir de normas hegemónicas, o sea, quién puede habitar el espacio público sin que alguien diga, esta persona no es ni hombre ni mujer, entonces tenemos que atacarla o tenemos que retirarla del espacio público. ¿Qué sucede con las personas trans, por ejemplo, o con personas que no habitan eh, la marca binaria de género? Y luego la pregunta butleriana se ha ido extendiendo en los últimos años para pensar lo humano. Y entonces hay sujetos que no son considerados como sujetos dignos, como vidas dignas, como dice Karen González, para pensar quién incluso puede habitar la categoría de humanidad. Y pasa, claro, en términos de sexualidad, que tal vez no pasa tanto en México, pero en otros países de América Latina como Perú, por ejemplo, a las personas de la diversidad sexual han sido relegadas al terreno de la animalidad, como si no pudiesen formar parte de la vida, de la misma condición de vida humana. Por ejemplo, la palabra cabro, el masculino de cabra, se utiliza para hablar de manera peyorativa en Perú de los varones homosexuales o de los varones que tienen prácticas homoeróticas, los gays, etcétera, como le queramos denominar. En ese sentido, sí, la pregunta por la salud se convierte justo en ello, en qué tipo de vida es vivible. Y nos han enseñado que ningún ser humano tiene que habitar en la dimensión de la patología, porque ¿cómo alguien puede estar enfermo o enfermo? Lo primero que respondemos, incluso por inercia ya muy inconsciente, es recupérate pronto. Es decir, como si no sentirse en un estado de bienestar fuese algo negativo. Cuando insisto, si la vida se va a terminar, es obvio que nuestra máquina, o sea, nuestro cuerpo, pues en algunos momentos no se sienta bien. O sea, ninguna máquina dura más de 100 años en seres humanos y también en seres no humanos, en otros objetos, ¿no? Es decir, forma parte del BIOS, forma parte de vivir, que en algún momento se termine. Y es por ello entonces que hay una retórica negativa alrededor de todo aquello que no se ha visto como saludable, que se relaciona con parámetros de género y con parámetros incluso de quién es ser humano o no. Y como mencionabas, Alberto, claro, en el caso del VIH fue paradigmático y creo que hace mucho eco con el coronavirus, pero veamos cómo cambian ambas situaciones cuando metemos
perspectiva de género, pero además en el ámbito de la sexualidad humana. O sea, llega un virus nuevo, digamos, todos los seres vivos, no solo las personas, hay entidades con vida, quiero decir, pero como tenemos una mirada antropocéntrica, creemos que los seres humanos estamos al centro del planeta y el resto está a nuestro servicio, cuando evidentemente no es así, ¿no? O sea, hay otros entes con vida como los virus que nos recuerdan, bueno, ustedes no son las únicas entidades con vida que habitan el planeta Tierra, hay otras, muchas otras más. Y entonces, bueno, los virus se hacen presentes y esto pasó con el VIH, ¿no? Para la década de 1980, las personas empiezan a enfermar de algo para lo que no se tenía una categoría y entonces pues el servicio médico se preguntaba qué está pasando. Y dio la casualidad de que este virus, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, antes de que se conociera como tal, era una serie de sintomatología que le daban a ciertos sectores de la población y que eran o que compartían asumirse como varones y tener prácticas homoeróticas. Y de hecho, en Estados Unidos, que fue donde se registraron algunos de los primeros casos, aunque Historia de la Medicina ha dicho que pareciera ser que ya habían casos con este diagnóstico desde 1940, 1950, 1920 incluso, pero bueno, es hasta el 80 que explota como un problema en salud pública. Y algo que compartían estos varones era eso, ¿no? El gusto por el homoerotismo, las prácticas por el homoerotismo. Y la medicina estadounidense hegemónica dice, bueno, hay que denominar esta enfermedad gay, ¿no? Se llamó así, primero, la gay disease, porque lo que tenían en común estas personas era eso, ser varones, ser homosexuales. Y si pensamos en el coronavirus, tendremos todavía muy fresco pues en la mente, dado que todavía hay casos de coronavirus, todavía hay casos de VIH también, eh, tenemos muy en mente lo que pasó. De repente un padecimiento nuevo, que no era una gripe, tampoco no era una infección en la garganta, algo a quienes hemos habitado el coronavirus en nuestros cuerpos, sabemos que se siente distinto, ¿no? Es algo nuevo entonces. Es un virus que no conocíamos, cómo interactúa con nuestro organismo. ¿Y qué pasó? No se sabía qué era, empieza esto a escalar de manera muy importante. Claramente el tratamiento ha sido distinto, sí, porque estamos en otro año, estamos en el 23, pero esto inició como en el 19 más o menos, 18, 19, pero además por la dimensión de la sexualidad. Y claro, por el comportamiento etiológico del virus también. No quiero derrumbar ese argumento para que no se enoje la gente que hace biología, pero también es cierto que hay una marca social en ambos padecimientos. Entonces, si bien el coronavirus no se transmite vía sexual, pareciera ser, tiene que entrar el virus a nuestras vías respiratorias, y puede ser mediante nariz, boca, ojos, si alguien estornuda, etcétera, etcétera, por las micropartículas de saliva. Um, el tratamiento fue distinto, pero a pesar de ello, todavía se creó estigma alrededor de las personas que podían habitar con él. Se supone que este virus nació en Wuhan, en China, y entonces hubo una serie de estigma y discriminación hacia las personas asiáticas, en particular hacia las personas que viven en China, que los procesos de estigma son distintos para alguien que se asume como homosexual, con un virus que se transmite vía sexual, que para alguien que es de China, por un virus que no se transmite vía sexual. Pero entonces las dinámicas de estigma en términos de lo saludable y lo patológico creo que nos dan cuenta de ello. Incluso quién puede ser, qué tipo de sujeto, quiero decir, puede ser considerado como ser humano. ¿Qué vida es vivible? ¿Qué vida tiene que ser protegida? ¿Y qué otra vida tiene que ser desechable porque no tiene que ser considerada como vida digna, como nos decía muy bien Karen, para vivir? Y el género cobra una dimensión importantísima. Algo que me gusta hacer en charlas, en cursos o cuando platico con gente fuera del espacio académico es preguntar, bueno, a ver, levanten la mano quién de aquí va al consultorio médico a hacerse un chequeo al menos semestral. Y la mayoría de las personas que levantan la mano son personas más cercanas a la feminidad, no mujeres o personas que en cierto sentido se relacionan más con la feminidad que con la masculinidad. Y suelen ser las personas más cercanas a la masculinidad las que no suelen hacerse un chequeo médico. Y ya digo, bueno, ven cómo se impacta el género en todas las personas. Y es curioso cuando, sobre todo personas jóvenes, estudiantes de licenciatura o de nivel medio superior, dicen, ay, es cierto, no me había dado cuenta. No me había preguntado por qué es mi mamá o es mi abuelita o es mi tía o es una mujer la que constantemente me está diciendo, tómate las pastillas, creo que no estás bien porque
no sé, cambió el tono de tu cuerpo, hay algo con el tono de la voz, hay algo en la manera en la que caminas, en la que hablas, qué sé yo, no estás durmiendo bien. Y entonces el género da cuenta justo de ello en el ámbito de la salud. ¿Cómo prevenimos, atendemos padecimientos? ¿Cómo nos acercamos al diagnóstico de manera diferencial? ¿Cómo lo saludable en tanto imposición normativa tiene justo una relación directa con lo femenino y lo masculino? Donde, como ya sabemos, pues en estas sociedades androcéntricas lo masculino tendrá más privilegios en comparación con lo femenino. Tiene privilegios y al mismo tiempo me parece que tiene ciertas carencias, ¿no? Que efectivamente van un poco a lo que muy probablemente estas atribuciones, ¿no? Que la sociedad va arrojándoles a estos otros sujetos masculinos, ¿no? Que quizás también promueven la falta de chequeos, ¿no? Como tú bien lo decías. Me parece muy interesante, ¿no? Como lo no masculino, lo femenino, porque creo que además se piensa así, ¿no? Lo femenino no como algo en sí mismo, sino lo femenino como lo no masculino, ¿no? Como pues sí. En fin, ese ya será para otra charla, pero sí creo que es esta parte, ¿no? De lo no masculino, pues sí, es que lo masculino es resistente, lo masculino no tiene por qué acudir al médico, por ejemplo. Lo femenino sí, porque no necesariamente se piensa como lo fuerte, ¿no? Y entonces creo que esa parte es muy interesante. Y creo que de allí también puede desprenderse, por supuesto, esto que tú tienes muy presente y que me acuerdo que en otras ocasiones nos lo has compartido, tanto en los espacios de Moveos como allá en Fundacida y demás, ¿no? Eh, pues estos altos índices, ¿no? De muerte por situaciones que quizás pudieron haberse prevenido en hombres y que no se atienden. Y pienso mucho como en las personas que se autoidentifican como hombres, ¿no? ¿Qué tanto esto les puede estar afectando dentro de la población LGBT o las poblaciones LGBT, perdón? ¿Qué tanto les puede estar ahí impactando, ¿no? Con respecto a su salud? ¿Cómo se atienden? ¿Cómo se permiten esos chequeos? ¿Cómo se piensa? ¿No? Yo sé que ahí ya es también entrarle a algo mucho más específico, ¿no? Así que por cada letra ir revisando, ¿no? Pero no sé si esto tú tengas ahí algún referente o algo que pueda como darnos un poquito de luz. Sí, por supuesto. Primero, en términos generales, y no quiero hacer la distinción binaria clásica y discriminatoria de hombres es igual a masculino, mujeres igual a femenino, pero así funciona un poco la epidemiología, lo cual yo estoy completamente en desacuerdo, pero para términos informativos, me disculpo por el ejemplo binario, pero para términos informativos, la epidemiología suele decir, la más hegemónica. Ok, la masculinidad, hay que incorporar perspectiva de género. Dicen, sí, la masculinidad entonces impacta de manera negativa a los varones. Y si ustedes ven las primeras causas de muerte en las gráficas del INEGI, verán que eh, la primera causa de muerte en varones en toda América Latina, no solo en México, desde los 15 hasta los 50 años son las agresiones. Hay un componente de género, o sea, los hombres se pelean por demostrar quiénes son más hombres. Y lo vemos en videos, en redes sociales, pero también en la vida diaria, ¿no? Cómo se golpean señores porque uno se le metió con la bicicleta a otro, porque uno lo miró feo y el otro se ofendió y le dijo, te voy a golpear para demostrarte que soy más fuerte que tú, es decir, que soy hombre, que soy masculino. Y si pensamos en lo femenino, las primeras causas de muerte en mujeres jóvenes, por ejemplo, no tiene que ver con agresiones. Sí está dentro de las primeras 4 o 5, y ojo, son agresiones llevadas a cabo por parte de hombres mayoritariamente. Claramente el feminicidio seguramente está considerado allí, efectuado por hombres en su gran mayoría, 98% yo diría, incluso un poco más, si no es que 100%. Pero también las afectaciones de las mujeres tienen que ver por cosas.
por prácticas relacionadas con varones. Y con esto no quiero victimizar el ámbito de la feminidad. Lo que estoy diciendo es que en una sociedad heteropatriarcal, a pesar de que la masculinidad tiene fuertes imposiciones, también tiene privilegios. Y eso es lo que tenemos en comparación con las personas que asumen o que habitan la feminidad de manera más directa, como quienes se consideran o se asumen o son mujeres. Y si alguien quiere profundizar más en el tema, hay un académico muy bueno que se llama Benno de Keyser, que es un académico, un médico, de hecho, holandés, que radica en México desde hace muchos años y que trabaja en la Universidad Veracruzana y está ahora en la UNAM, de hecho, haciendo una pasantía en la Coordinación para la Igualdad de Género, la SIGU, y él sacó en el 2019 un informe con la Panamericana de la Salud, que si lo ponen así en cualquier buscador de internet lo encuentran como mortalidad en varones en América Latina, y verán el despliegue más amplio de lo que estoy diciendo. Y ahora bien, ¿cómo podemos pensar entonces a la salud LGBTQ+, o qué pasa con la diversidad sexual en términos de salud? Primero, no hay referentes. Todavía hay una marca binaria para la salud pública hegemónica en tanto disciplina científica que tiene efectos en la epidemiología, en la medicina, en la atención eh, personal de salud, perdón, con usuarios de los servicios de salud, para no decirles pacientes, donde la marca binaria entonces no deja ver más allá de mujeres y hombres, pero en unión o en relación con el deseo, mujeres y hombres que son heterosexuales, ¿no? Y es que en términos de salud LGBTQ+, tenemos que pensar que además del patriarcado, está operando la cis heteronorma. ¿Qué es heteronorma? Bueno, es este mecanismo cultural que avala como válido una supuesta relación binaria entre sexo, género y deseo. O sea, que solo hay hembras biológicas que se van a convertir en mujeres y se van a enamorar de hombres, sexo, género y deseo. Y viceversa, no hay machos biológicos que se devienen en hombres y que se enamoran de mujeres. El resto de prácticas identitarias, sexuales, afectivas, posicionamientos identitarios, como ya decía, expresiones de género incluso, orientación sexual, que salga de este esquema binario, es relegado al terreno de la patología. Ya decía, por cómo se creó la homosexualidad en tanto categoría supuestamente patológica para algunos catálogos de enfermedades mentales, al igual que la transexualidad. Y ojo, paréntesis importante, de hecho el término feminista se empieza a utilizar en el siglo XVI-XVII para hablar de los varones que se feminizaban por vivir con tuberculosis, que cambiaba entonces el grueso del cabello, que crecían las glándulas mamarias. Y en Francia, por ejemplo, solían decir ciertos médicos, estos hombres son feministas, es decir, tienen una enfermedad porque se están feminizando, ¿no? Lo cual es curioso contar. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, en términos de salud LGBT, pues claramente que la cis heteronorma, es decir, validar solo estos tres registros corporales y humanos del sexo, género y deseo, como si fuesen binarios y complementarios, tiene efectos en las vidas de las personas que no entran en estos cánones, ¿no? Que incluso son muchísimos, o sea, afecta también a las personas cisgénero heterosexuales, incluso a los varones cisgénero heterosexuales blancos, clase media, el norte global, etcétera, etcétera. Nos afecta a todas las personas. Pero en términos de salud LGBT, por ejemplo, hay varias personas que en la academia en México están haciendo cosas interesantes, como Juan Carlos Mendoza, de la Facultad de Medicina de la UNAM, José Arturo Granados Cosme, que fue mi jefe por muchos años en la UAM Xochimilco, Luis Ortiz también en la UAM Xochimilco, y no quiero dejar otros nombres, entonces mejor no doy más porque seguro se me van a olvidar. Pero pocas, pero hay varias personas y muy interesantes que están pensando, por ejemplo, cómo en ámbitos de salud mental, que ya mencionaban Jazz y Karen en los comentarios, como por ejemplo las tasas de depresión y ansiedad están más presentes en las personas LGBTQ+, en comparación con las hetero. Y bueno, aquí recurro a las categorías de depresión y ansiedad y podemos verlas de manera crítica, pero vaya, como un diagnóstico vigente hoy en día, las tasas son más amplias. Incluso la ideación, el intento suicida están más presentes en estas personas. Y cuando indagas por qué, una mirada hegemónica diría, pues porque están enfermas, ¿no? Porque no saben que no están bien. No, pero en realidad yo considero que tiene que ver con la imposición de la cis heteronorma.
O sea, cuando todo el tiempo te están diciendo no estás bien, estás enfermo, estás mal, no te puede gustar alguien del mismo sexo, o no puedes querer habitar el otro género que te dijimos que al que tú perteneces, o no puedes habitar el terreno de la ambigüedad, no te puedes asumir como una persona no binaria, o no puedes ser una persona intersex, tú tienes que ser hembra o macho biológico, ¿eh? Sí o sí. Bueno, hay una trayectoria de vida marcada justo por la injuria, que eso determina nuestra salud mental. Es por ello que las tasas de depresión y ansiedad están más presentes entre las personas LGBTIQ+, por la cis heteronorma, porque cuando indagas, bueno, ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes ansiosa, ansioso? En la mayoría de casos de personas LGBTQ+, dirán, bueno, pues porque durante toda mi vida me dijeron que lo que yo hacía no estaba bien, entonces crezco y eso tiene impacto en mi vida después de escuchar no estás bien durante muchos años, ¿no? Pero también en ámbitos de la salud sexual. Y es curioso para que veamos cómo aquí se hacen más presentes las marcas de género. Por ejemplo, si pensamos en las lesbianas, que Karina Vergara, una académica súper interesante, separatista, lesbofeminista, tiene un trabajo buenísimo sobre salud de mujeres lesbianas cisgénero. Y ella ha analizado, por ejemplo, cómo este tipo de mujeres no son representables como susceptibles de padecer infecciones de transmisión sexual por no tener prácticas sexuales con hombres. Entonces es muy recurrente que en ginecología haya una presunción de heterosexualidad y les digan, bueno, a ver, a ti, ¿con cuántos hombres has estado? ¿Cuántos hombres te han penetrado? Y entonces muchas de estas mujeres sienten miedo de decir, bueno, no tengo ese tipo de prácticas. Porque cuando lo dicen, hay una serie de violencia ginecológica que es enunciada a partir de, entonces no eres suficientemente mujer, por ejemplo. O entonces, ¿para qué vienes aquí tú y que te vas a enfermar si no recibes penetración vaginal? O sea, hay muchos sesgos y heterocentrados que se hacen muy presentes en el ámbito médico. Y bueno, la salud trans también es importantísima y apenas tiene 2 años que se inauguró en la Ciudad de México esta clínica integral para la salud de las personas trans. Pero antes de ello había otra clínica muy chiquitita dentro de otra clínica, la Condesa, para atender VIH-Sida sobre todo y otras ITS, infecciones de transmisión sexual, pero se sabe muy poco de salud trans. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con terapias hormonales, el seguimiento que deben tener estas personas? ¿Qué sucede incluso también en términos de salud mental, ¿no? Que son las personas que han sido más afectadas dentro del espectro LGBTQ+, porque habitan el terreno de lo ininteligible cuando hay marcas binarias que solo validan hombres y mujeres en el espacio público, por ejemplo. No se sabe mucho a las personas intersex y luego ni pensar con las personas no binarias, ¿no? O sea, todavía no hay insumos en términos de salud pública que digan, bueno, claro, que una persona no binaria necesita este tipo de, digamos, de herramientas, estrategias para que puedan habitar en un estado de bienestar. Eso en términos, digamos, como muy generales, pero podríamos ir incluso letra por letra y habría muchísimo para qué pensar. Además del estigma que está acompañado con las prácticas homoeróticas, ¿no? Es decir, los varones que tenemos prácticas homoeróticas creo que tenemos mayor espacio por nuestra condición genérica, me parece, varones, en el ámbito de la atención a la salud, pero se ha hecho también mediante el estigma, ¿no? Y algo que, por ejemplo, aprendí del virus del loma humano, que he estado investigando en los últimos meses, años ya, tiene que ver con que todo el estigma que hay, por ejemplo, a las prácticas anales, que no son exclusivas de las prácticas homoeróticas, pero hay todo un estigma para no hablar de BPH, no solo en México, sino en otros países. Y entonces, por ejemplo, no se suele hablar de las tasas de cáncer anal por BPH relacionadas con VIH. Es decir, todavía el ano se convierte como una parte del cuerpo muy estigmatizada y de la que no se puede hablar, porque pareciera que solo forma parte de las prácticas homoeróticas. Y de hecho, en términos hegemónicos, lo que te suelen decir a modo de insulto es, claro, tú utilizas el ano que supuestamente solo es para defecar, para sentir placer, y eso no está bien. Entonces, bueno, hay muchísimo para pensar y como que nos llevaría un programa para ir letra por letra, pero más o menos va por ahí un poquito del debate académico y activista alrededor. Claro, y por supuesto, entonces, pues vamos agendando contigo para irnos letra por letra.
Y sí, bueno, mira, me dejaste así, ¿no? Como de, ay, ¿no? Toda esta forma, creo que es también lo que comentaba ya hace rato, ¿no? Un poco de manera implícita, ¿no? Y que lo explicábamos, bueno, lo abordábamos tantito, que tanto ya no nada más es desde lo clínico, sino también desde otros espacios, desde otros lugares que se dan estas recriminaciones y estos prejuicios, ¿no? Pienso, por supuesto, sí, cuando estábamos organizándonos eh, y platicando un poco del tema a lo largo de estos días, yo me quedé pensando un poco, ¿no? Con respecto a las personas trans, ¿qué problemáticas de salud pueden estar presentando, ¿no? Por llamarlo de una manera? Y no pude dejar de pensar en las maneras en las que se les aborda, ¿no? Creo que justo hay mucho todavía por hacer al respecto, porque, pues vamos, incluso en términos de discriminación, bueno, lo que es muy sabido por todos, en distintos espacios que también dentro de los grupos y poblaciones LGBT, pues por supuesto que también se discrimina y ¿no? Se hace menos, se hace a un lado a las poblaciones trans. Entonces creo que esto también las pone en riesgos muy importantes. Eh, como bien lo estábamos comentando también, creo que se vuelven parte eh, de estas vidas indignas, ¿no? Que lo mencionaba Karen también hace algunos minutos, ¿no? Y creo que ahí hay toda una discusión que ya incluso no solo tiene que ver con las letras, ¿no? Pero que como tal, sí con la T, por supuesto, pero tiene que ver con este acto colectivo, este acto ya social de discriminación y que entonces la enfermedad, la no salud, ¿no? La falta de salud, creo que entonces sí se vuelve una forma de clasificar, como lo estabas diciendo, ¿no? Ahorita me quedé también ahí haciendo memoria, que creo que ya no se le hizo tanto escándalo, pero sí en sus primeros meses, eh, a la viruela del mono, ¿no? Que también fue razón para estigmatizar, incluso dentro de, del el grupo de varones homosexuales, ¿no? Porque, bueno, por supuesto me acuerdo que por ahí me contaron ciertas aplicaciones, dicen, eh, también estaban dando esa opción, ¿no? Que tú en tu perfil anunciaras si estabas vacunado para la viruela del mono. O sea, se volvió al parecer hasta un criterio, ¿no? De ligue. Por supuesto, bueno, no es algo que se mencione en plan, sino más bien como que interesante cómo también esto se vuelve un parámetro, ¿no? Para, al parecer, determinar con quién te vas a relacionar. Sí, por supuesto, gracias por mencionar lo que es un temazo y aquí alguien que ha estado muy involucrado en el activismo para buscar vacunas, para denunciar cómo el gobierno no está haciendo mucho al respecto, pues es Ricardo Baruch, ¿no? Politólogo, si no me equivoco, que después estudió salud pública y un activista muy connotado, de hecho, para el activismo LGBTQ, más para el homoerótico, que ha hecho un trabajo súper interesante de denuncia, incluso de activismo digital, también en redes sociales, porque sí, la viruela símica apareció justo como un poquito el virus de la inmunodeficiencia humana, algo que se presentó en varones homosexuales, algo que tenía que ver con fiebre alta en términos de sintomatología, con llagas, pero que era también altamente contagioso, solo por tener contacto corpóreo con las llaguitas, por ejemplo, que salían en el cuerpo. Y incluso yo vi durante varios meses que Ricardo se iba a los saunas a generar charlas um, informativas sobre este nuevo padecimiento, que es un padecimiento importantísimo porque México de hecho ocupa el primer lugar en número de casos. O sea, la vacuna no ha llegado
a este país. Y creo que aquí tiene que ver también con los impactos de la heteronorma en las políticas públicas, ¿no? Y qué tipo de problemáticas de salud se convierten susceptibles de ser atendidas por parte del gobierno, o quién es de una vez más concebido como el sujeto de riesgo, ¿no? Y entonces sí, ese es un problema de salud importantísimo que está muy vigente. Parece ser que en otros países los casos han disminuido gracias a las vacunas y tal vez pues chicos de clase media alta que se asumen como gays pueden ir a Estados Unidos un fin de semana y consiguen la vacuna gratis y se devuelven y regresan cuando les toque el refuerzo o solo con una ya tienen algo de protección en términos de anticuerpos. Pero es una problemática todavía muy, muy, muy importante. Aquí en México no se ha atendido. Um, yo he conocido a varias personas, de hecho, que han tenido dicho diagnóstico y me han compartido que los síntomas sí están muy, muy fuertes. O sea, que sí es como el coronavirus, algo que no conocías, que no es ni infección, no es gripe, no es algo que ya nos hubiese pasado a todas las personas. Y es algo nuevo y claro, el estigma alrededor del contacto físico, el contacto corporal, pues sí que es muy importante. Entonces, claro, ahí hay también un elemento importantísimo que no se toma en cuenta. Y en términos de salud trans también, la verdad es que hay muy poco interés hasta antes de esta clínica que afortunadamente habilitó el gobierno, gracias al activismo, no solo por iniciativa propia del gobierno. Este tipo de iniciativas en toda América Latina tienen que ver más con el activismo y cómo impactan en el gobierno, ¿no? Que más por, digamos, un gobierno con perspectiva de género feminista, por LGBT, etcétera, etcétera. A pesar de habitar la 4T, ¿no? Que supone que es una transformación importante. Pero bueno, entonces, sí, antes de esta clínica que solo está en la Ciudad de México, que a veces parece una burbujita para un país de 120, 130 millones de personas, y en la Ciudad de México pues no habitamos ni siquiera el 10% de toda la población mexicana, entonces de esta clínica no hay nada más, o sea, como que está la clínica en términos gubernamentales, pero hay algunas investigaciones, pero hay mucho que hacer, por ejemplo, en las necesidades en términos también incluso de salud mental, o sea, pensemos, decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 que las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 35 años por el impacto de la heteronorma. O sea, pensemos que son sujetos que no son inteligibles en términos de género, ¿no? Para muchas personas, pero ¿cómo? Es una mujer, es un hombre, transitó, incluso mucha gente se hace bolas cuando mezclamos género, orientación sexual y es, ¿cómo que es una mujer trans que tiene novia? ¿O cómo que es un chico trans que es pansexual? Pero, o sea, ¿cómo? ¿Qué me quieres decir? Entonces tenemos que explicar. Bueno, es alguien que antes le dijeron que era niña, hoy es niño y se enamora de cualquier ser humano. Entonces, primero, no genera sentido para muchas personas y la siguiente pregunta que suelen hacer es, ¿pero para qué transitaron entonces si se están enamorando de cualquier persona? ¿Cuál fue el sentido? O sea, todavía hay un desconocimiento importantísimo que habilita las heteronormas. No pensar en este tipo de vidas, posicionarlas como indignas de ser consideradas incluso seres humanos, ¿no? Eso es importantísimo. Relegarlas al terreno de lo patológico, de lo no vivible, de lo monstruoso incluso. Y me parece que ahí hay un punto que a lo mejor pues también puede prestarse para otra emisión, ¿no? Mencionados el papel que desempeña el Estado también, ¿no? Sobre todo con respecto a las personas trans, ¿no? Pero creo que también es bien importante plantearlo. Yo a lo mejor ahorita lo abro un poco más a lo general, ¿no? El acceso a la salud y a los servicios de salud, ¿no? Genuinamente este derecho a la salud, ¿no? Y a contar con servicios proporcionados por el Estado que sean servicios de calidad. Creo que también, pues ahora, bueno, la pandemia yo sé que tiene que ser un referente a partir de este momento porque acentuó muchísimo las carencias que ya veíamos venir, ¿no? Dentro del sistema de salud, al menos aquí en México, y que muy probablemente de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, sí creo que también algo ha venido sucediendo con el acceso a los servicios de salud por parte de las personas LGBT,
y que tal vez no lo hemos revisado a detalle, tal vez ahorita no sea del todo posible por algunos motivos, cualesquiera que estos sean, pero creo que sí valdría la pena, ¿no? Prestar atención. ¿Qué está sucediendo allí? Por qué de pronto pareciera que prevalece un interés que siempre es importante, es una población también vulnerable y vulnerada, de brindar estos servicios primordialmente a adultos mayores y los demás estamos en el limbo, ¿no? Reitero, por supuesto que es una población vulnerable, vulnerada, y qué bueno que cuentan con estos servicios, pero ¿y todos los demás? ¿Dónde quedan, por supuesto, las mujeres? Por supuesto que me parece que no hay. eh, También se le da prioridad a las mujeres embarazadas, pero creo que para muchos padecimientos hay personas jóvenes, por ejemplo, pues bien, gracias, ¿no? Y por jóvenes sí me refiero a los chavorrucos de nuestras edades, ¿no? Pero también, por supuesto, personas un poco más grandes, un poco más jóvenes, ¿no? Creo que ahí está quedando en el aire. Y es un problema que se viene arrastrando y que forma parte de las luchas también por parte de activistas, luchas bien importantes, ¿no? De décadas atrás. Y bueno, creo que ahí hay también un tema formativo, perdón, formativo no, de estilos de vida, seguramente también eh, eh, educativo y que va de la mano, ¿no? Creo que también este acceso a otros servicios, ya no solo de salud, pero que acompañan como servicios educativos de calidad, pues también de pronto ahí está impactando, ¿no? Yo como usuario, ¿qué podría exigir? Yo como, en este caso, como un ciudadano mexicano, ¿qué le puedo exigirle? E incluso como no mexicano, ¿qué puedo exigirle al gobierno, al Estado, en términos de salud? Pienso, por supuesto, en personas migrantes, ¿no? Personas que incluso no tienen una situación legal dentro del país y entonces ellos no requieren esos servicios. Yo sé que ahí ya es como tocar otros temas, pero creo que es un aspecto, ¿no? También ahí a discutir. Sí, por supuesto que es importante también mencionarlo. O sea, es que la salud también para este país, al menos, es un derecho. O sea, si ustedes van a la constitución política que nos dan en la primaria o si entran a internet y ponen artículo 4 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, si lo leen, verán que la salud es un derecho y que está plasmada como ese artículo, que entre otras cosas indica, y el Estado deberá proveer los servicios para que todas las personas que habiten o que pasen o que transiten el territorio mexicano puedan tener acceso a servicios que incidan de manera benéfica para su estado de bienestar, ¿no? Para la salud. Pero en la práctica, pues sí, la verdad es que tenemos un sistema de salud complejo en el que históricamente hablando, no ha existido el presupuesto necesario para atender a toda la población. De entrada, no hay servicios de atención para la salud universales, es decir, hay muchísima población que, que no tiene acceso a los servicios de salud y aquí emergieron otros actores como toda la industria de fármacos genéricos, que allí Ana Morán, por ejemplo, una académica muy joven, tiene un trabajo muy interesante al respecto. También una académica gringa que se llama Corey Hayden de la Universidad de Berkeley, tiene un trabajo súper interesante de cómo emergieron todas estas empresas para proveer servicios de salud para poblaciones pauperizadas que no tienen acceso a servicios públicos de salud. Como insisto, es un derecho que está consagrado allí en el artículo cuarto. Pueden leerlo y verán que ahí está. Pero que en la práctica no sucede. Entonces, hay una problemática aquí muy importante. En términos de la pandemia, sí. Es cierto que como ya empezamos a hablar menos de ella, afortunadamente, pero marcó nuestras vidas, sin duda. Y es verdad que la pandemia del coronavirus significó en términos de género muchos elementos catastróficos. Por ejemplo, para muchas mujeres cisgénero, convivir en el confinamiento con sus agresores y para muchas personas LGBTIQ+, significó incluso frenar procesos de transición de identidad de género, perdón, asumir su orientación sexual.
eh, asumir que estaba pasando algo con cómo se concebían a sí mismas estas personas, asumirse como personas no binarias. O sea, el encierro derivado de la pandemia se convirtió en un escenario que incluso aumentó la brecha de género unos 100 años más, dicen las especialistas, pero también en términos LGBTQ+, se convirtió en un espacio complejo. Es decir, el ámbito familiar no es muy benéfico y de mucha apertura para muchas personas LGBTQ+, y allí nos obligaron a convivir sí o sí con quienes vivíamos, y no necesariamente fue lo mejor o lo idóneo para muchas personas. Entonces sí, hay muchísimo para seguir pensando, y el tema da para pensar en muchas cosas. Claro, claro, ahorita que lo mencionaste, también me pareció bien importante resaltarlo. Creo que antes de irnos acercando al cierre, creo que sí es bien importante reconocer, bueno, sí ya lo que hablamos de servicios de salud, bueno, ya de manera más específica también de salud mental, sabemos que es uno de los puntos que subrayó la pandemia, ¿no? De qué manera el Estado brinda estos servicios, más allá de lo psiquiátrico, ¿no? Incluso eh, creo que, pues sí, como lo mencionas, los niveles de violencia intrafamiliar incrementaron durante la pandemia, ¿no? Y sí, también ahí tenemos el caso, fue Casa Frida, si mal no recuerdo, ¿no? Que se crea precisamente para empezar a recibir a las personas que vivieron esta violencia, esta agresión por parte de sus familiares a partir de su orientación, su identidad o su expresión de género, ¿no? Y creo que en ese sentido también denotan toda una serie de problemáticas de índole mental que van de la mano, desde ansiedad, depresión, intentos de suicidio, por supuesto, como lo mencionabas, personas que se encontraban en transición, pues justo de pronto tuvieron que suspender todos sus procesos, y bueno, creo que allí también tenemos una situación bien importante, el incremento de consumo de drogas. eh, Pienso también y ni siquiera sin hablar de drogas tan intensas, ¿no? El mismo tabaquismo, el alcoholismo. eh, sí, creo que hay muchas cosas que hacer. Por supuesto, no, ahorita se me fue, si mal no recuerdo, hubo por allí también una persona activista. No recuerdo, hubo un tiempo que lo encontraron en algún estado todavía antes de que se regularan las terapias de conversión, ¿no? Y bueno, creo que eso también fue una muestra bien clara de toda esta violencia que se vive en el plano social y mental, ¿no? Para las personas LGBT. Sí, por supuesto, todavía hay mucho por hacer, y, o sea, da para pensar en muchísimos temas, ¿no? Insisto, un país con presupuesto insuficiente para toda la población, para atender la vida, la muerte, los procesos de salud, de enfermedad de más de 100 millones de personas. Y si adicionamos clase social, género, etnia, edad, orientación sexual, se vuelve un ámbito muy complejo todavía más. Y hay muchísimo para seguir pensando. Claro, pues justo creo que nos quedamos con una serie de preguntas, ¿no? Que dentro de esta charla nos han ido surgiendo, ¿no? Y de verdad me da mucho gusto que sean preguntas que nos permitas formular también desde lo que pues, tu experiencia y tu abordaje pues te ha ido también
digamos, ese camino que has ido construyendo, ¿no? Para no decirlo tan rebuscado, el camino que tú mismo te has ido construyendo a través de esta vida académica que es muy interesante, que nos has compartido a muchas personas en otros espacios, otros momentos, que de alguna manera nos has incitado a aventarnos a hacer cosas bien raras también. ¿No? Y que la verdad, pues bueno, por supuesto, te quiero agradecer mucho el que nos hayas acompañado, el que nos hayas dado la oportunidad de iniciar un nuevo espacio contigo. Ya aquí, como lo decía Karen hace un ratote, pues estamos aquí retomando después de la pandemia y pues de verdad, qué mejor que hacerlo contigo. Ya te estaremos buscando para, para dar otras conversaciones, otras charlas diversas y pues en otros eventitos que por ahí estamos tratando de también retomar y renovar dentro de Moveos. No, al contrario, o sea, siempre es en colectivo, siempre pensamos en colectivo y nos afectamos en colectivo y más bien gracias a ustedes que conocerles que desde antes de la pandemia, que ya ahora la pandemia es un punto de referencia, pues también fue importantísimo para mí y yo admiro muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Qué bueno que está resurgiendo Moveos, que es una iniciativa espectacular. Am, Todo lo que hacen las personas que, bueno, que forman parte, como Karen y tú, Alberto, pero también Jazz Cartagena y su trabajo en salud mental, o sea, son personas de las que yo aprendo mucho y son colegas y compañeras de lucha importantísimas para mí. Gracias por el espacio y bueno, estoy a su disposición y más bien agradecerles muchísimo, en serio, por tanto. Y aquí estamos para seguir construyendo de manera colectiva. Pues muchísimas gracias. Allí te comparto un mensajito que nos ha dejado Jazz precisamente. También te queremos, Jazz. Muchos abracitos también de vuelta. Y pues bueno, ya por acá también nos deja Karen otro mensajito. Muchas gracias. Gracias por compartir conocimientos con nosotros y permitir cuestionarnos desde otros espacios, crear más dudas para generar otros espacios diversos de pensamiento y existencias. Y también por allí tenemos un mensajito más, Jazz Villar, adiós, gracias, cuídate mucho Jazz, un gusto también tenerte por acá con nosotros. Y bueno, pues finalmente, por supuesto, pues dejamos aquí también a la mano tu Twitter, si mal no recuerdo, para las personas que quieran ponerse en contacto contigo, que pues bueno, pueden agregarte, pueden seguirte en Twitter y estar al pendiente de las comunicaciones que publiques. Y finalmente también dejamos por aquí redes del CIE, que si mal no recuerdo, bueno, me decías que es en general, a ver, allí tiene Sí, que aparecer, pero creo que se sí, es justo, resisten. ahí está, CIEG, Arroba Centro de CIEG, ¿no? Investigación y Estudios de Género. Ujú. Súper. En todas las Ok, redes en sociales, ahí general, ¿verdad? encontramos. Todas sus redes. Ujú. Ok, perfecto. Pues César, mil gracias. Te agradecemos Muchas gracias a ustedes. infinitamente y ya pues estaremos en contacto. Y por Sí, seguro, supuesto, a quienes nos estuvieron escuchando y acompañando con claro. tacita de café en mano, pues les agradecemos muchísimo que hayan estado acá con nosotros, les esperamos. Por ahí van a encontrar publicaciones futuras sobre nuestra siguiente charla diversa. Espérenla, vamos a tener una serie de invitados que tienen también otros temas que nos llevan a cuestionarnos, a pensar y que también nos aportan una mirada diferente acerca de las diversidades. Mil gracias, César, nuevamente y bonita tarde a todos. Ustedes, muchas gracias a ustedes, a quienes se conectaron. Gracias por invertir el tiempo en sábado. Un abrazo. Muchas gracias, bye bye.